Un cuerpo sin dolor. Y voy a llevar las rodillas hacia adelante. Y a medida que se van sintiendo mejor, hasta donde cada uno de ustedes llegue. Por las mañanas me gusta hacer estos movimientos. Abrir el cuerpo. Entonces yo ruedo y voy hacia atrás. Entonces me gusta acá. Lado. Un cuerpo sin dolor. Sin dolor en las articulaciones, en las rodillas, en los tobillos, en la cadera, en la espalda. Les voy a compartir algo de la rutina que hago en mi día a día. Y empieza con movimientos muy sencillos, miren. Caminando hacia atrás, muy sencillo. Si ustedes tienen de pronto una caminadora, lo pueden hacer ahí, caminando hacia atrás. Pero la idea aquí es que la rodilla vaya por delante de la punta de los pies. Miren lo que les estoy diciendo. Porque muchas veces se dice lo contrario, que la rodilla no pase la punta de los pies. Y sí debería pasar la punta de los pies. Es lo que hacemos naturalmente en muchos movimientos, al caminar, al subir escaleras, al correr. Entonces, en una caminadora lo pueden hacer de esta manera, caminando hacia atrás. O lo hacen simplemente así como lo estoy haciendo yo aquí, miren, caminando hacia atrás. Y de esta forma empezamos, muy despacio. Y miren que hay muchos movimientos que son básicos, muy básicos. Y súper fáciles de hacer. Antes de llegar a movimientos mucho más avanzados. Entonces de esta manera yo voy calentando mis articulaciones. Miren cómo la rodilla va por delante de la punta del pie. Camino, voy atrás y ya empiezo a sentir el trabajo. Si ustedes lo hacen, van a sentir de inmediato ese trabajo en el cuádriceps. Es de inmediato que se siente. Entonces atrás, caminando, hacia atrás. Eso es. Si tienen una caminadora, unos 5 o 10 minutos lo pueden hacer ahí. Se agarran de las barras de los lados para que tengan mejor equilibrio. Y así lo pueden hacer. Yo aquí voy calentando. Yo no tengo caminadora aquí. Entonces lo hago de esta manera. Hacia atrás. Cuando yo doy el paso más largo, se siente mucho más el trabajo. La fuerza y el estiramiento. Lo van a sentir en la pantorrilla. A diferencia si lo hago aquí cortito. También se puede hacer corto, pero a medida que vayan calentando un poco más, lo hacemos un poco más largo y se van a dar cuenta cómo se estira esa parte del gastrocnemio. La pantorrilla. Hacia atrás. Ok. Desde aquí. Si no lo pueden hacer tan amplio, entonces cortito, pero que la rodilla vaya hacia adelante. Empujo hacia atrás. Entonces hasta ahora para calentar. Hay un ejercicio buenísimo, pero buenísimo, que deberíamos hacer todos los días. Miren, con una pared, o una silla, o lo que tengan de apoyo. Pies separados al ancho de la cadera. Y voy a llevar las rodillas hacia adelante, miren. Rodillas hacia adelante. Al principio los talones van pegados al piso, pero a medida que vamos bajando más, los talones se levantan. Ojo que aquí hay algo importante, no es sacar la cola, no es una sentadilla normal, porque miren que aquí no estoy llevando la rodilla por delante de los pies. Y la idea es llevar la rodilla por delante de los pies. O sea, es muy diferente hacer esto a hacer esto. Y por eso va el apoyo con una pared o una silla, para que el movimiento sea un poco más sencillo. Y sí, literalmente, la idea es llegar hasta el piso casi. Mire, aquí y me levanto. Pero sin que haya dolor. Este ejercicio es demasiado bueno, sobre todo cuando nos duele mucho las rodillas, la cadera, pero no vayan a intentar bajar de una vez sin haber calentado y sin
sin tener ese rango de movimiento que estamos ganando con todos estos ejercicios. Entonces empiecen despacito, mira, vamos aquí, despacio, rodilla adelante, es como si la cadera se fuera también hacia adelante, no es sacar la cola, es llevar las rodillas hacia adelante. Ya empiezo a sentir ese trabajo. Bastante, se siente bastante. Eso, vamos respirando. Y a medida que se van sintiendo mejor, cada uno de ustedes va bajando hasta donde su cuerpo lo permita, sin que haya dolor. Eso es. Y descansamos. También me gusta mucho hacer este ejercicio de patear la cola, llevar los talones hacia arriba, hacia la cola. Entonces voy haciendo este movimiento aquí, sencillo. Otro movimiento que hago mucho es llevar los pies hacia adelante y nos apoyamos contra la pared. Y desde aquí tratar de subir la punta de los pies lo que más pueda. Entonces voy abajo, arriba y van a sentir ese trabajo poderosísimo en la parte de la tibia, aquí, que es un músculo que casi nunca trabajamos, pero es supremamente importante. Entonces vamos arriba y abajo. ¿Cuántas repeticiones? Podemos hacer unas 5 o 8. La idea es hacerlo despacio, consciente y controlado. Arriba. Y es muy sencillo, miren. Y voy caminando despacio. De esta manera empiezo a preparar el cuerpo para otros movimientos. El siguiente ejercicio también es muy sencillo y va con la misma técnica, tratar de llevar la rodilla hacia adelante. Un pie va a ir adelante, si necesitan apoyo lo pueden hacer contra una pared, de nuevo, o una silla, para que tengan mejor equilibrio. La pierna va adelante y miren cómo llevo mi rodilla de este pie que va de base hacia adelante y devuelvo. Adelante, aquí perdí el equilibrio. Adelante y devuelvo. Yo tengo una lesión de rodilla, además de que cuando practicaba gimnasia me destrocé las rodillas, el cartílago se desgastó, casi que llegaba hueso con hueso y eso era un dolor terrible, además de un accidente que tuve en la rodilla izquierda. Entonces no sé si alcanzan a notar un poquitito que tengo, esta se me dificulta más hacer este ejercicio tan sencillo, miren, que ya siento un poquito de tensión. Entonces, para mí estos ejercicios son vitales todos los días. Miren acá. Entonces ya saben, lo pueden hacer con un apoyo. Voy bajando. Aquí. Buenísimo. 4 veces, 5 veces con cada pierna. A medida que van sintiendo el ejercicio. También, si ese les parece muy, muy sencillo, que se siente, les cuento que se siente mucho, lo pueden hacer con un bloque, lo pueden hacer en una escalera, en fin, hay muchas maneras. Les voy a mostrar aquí con el bloque para hacerlo un poquitito más intenso. Entonces voy acá y voy bajando. Miren cómo bajo despacio. Ahí siento esa tensión en la rodilla tremenda. Y en el cuádriceps, el trabajo del cuádriceps. Toca bajar despacio. Cambio con la derecha, a mí sí se me facilita mucho más, miren. Bajo controladísimo. Y bajamos, muy bien. Todos los días estos ejercicios. Después lo que me gusta hacer mucho es lo que se llama la sentadilla nórdica. ¿Cómo se llama eso en español? Reverse Nordic.
Bueno, no sé. Rodillas en el piso, pueden colocar una cobija o algo así y vamos bajando hacia atrás, miren. Un poquitito, miren el movimiento tan corto que estaba haciendo. Hasta donde cada uno de ustedes puede bajar. Esto. ¿Esto para qué es? Fortalecimiento de cuádriceps, apertura de los flexores de la cadera y vamos bajando aquí despacio, sin que haya dolor. Si les duele este ejercicio, pues no lo van a hacer. O lo hacen incluso más cortito. O lo hacen con apoyo. Entonces, pongamos esta silla aquí. La puedo poner aquí al lado. Apoyarme con la silla de lado. La puedo poner acá al frente. Voy a ponerla esta. Miren, aquí. Despacio. Lo puedo hacer con bandas elásticas que me ayuden a bajar un poco más. O lo puedo hacer sin ninguna. A mí me gusta hacerlo así mientras voy calentando. También lo pueden hacer colocando la bola del pie en el piso, de esta manera. Si tienen lesiones en el tobillo, entonces lo que hay que hacer también es colocar un rollito, por ejemplo así, y coloco mis tobillos ahí. Entonces colocaría de pronto dos cobijas, una aquí por si les molesta las rodillas y una para los tobillos y de nuevo voy bajando aquí. Pero si no tienen molestia en los tobillos, entonces colocamos la bola del pie en el piso y también otra vez hacia abajo y arriba. Uf. Aquí la idea es sacar la pelvis, llevarla hacia adelante. No es aquí, que también es otro ejercicio bueno, que también lo hago, pero en esta ocasión es más este trabajo. Aquí, llevar el cuerpo bien derechito hacia atrás, hasta donde cada uno de ustedes llegue. Uf, se siente una maravilla. Bien, son muchos de esos ejercicios que hago. Y a medida que ya voy calentando, entonces me voy preparando para ejercicios un poquitito más complejos. Por ejemplo, el que les mostraba contra la pared, me gusta hacerlo aquí, adelante y voy bajando despacio. Ahí, por ejemplo, caí muy duro. Se sienten las rodillas, hay que ir más despacio. Aquí. Eso. Se siente ese trabajo tremendo en los cuádriceps. Y a mí me gusta bajar acá, despacio. Por supuesto, estos son rangos de movimiento ya mucho más amplios, pero les quiero mostrar cómo se empieza con ejercicios muy básicos. Desde caminar hacia atrás, ejercicios con la pared y demás, para ir calentando con estos ejercicios un poquitito más avanzados. Entonces me gusta hacer mucho eso. Después me gusta, les tengo cantidad de videos donde les muestro simplemente movilidad articular. Después de esto me gusta mucho empezar a mover las articulaciones. Aquí estoy moviendo la cadera y las rodillas. Esto me encanta. Miren este ejercicio aquí, contra la pared. Doblo la rodilla y llevo cadera hacia adentro, hacia afuera. Es una maravilla. Seguir calentando. Estos ejercicios simples, hay muchos ejercicios simples y que son una belleza para mantener ese cuerpo sin dolor y esas articulaciones lubricadas. Bien, entonces aquí sigo, vuelvo a hacer mi ejercicio que me encanta. Vuelvo atrás, levanto, aquí trato de levantar. Y voy arriba. Cadera, entonces yo aquí empiezo a bajar de esta manera. Miren este ejercicio. Voy a bajar acá, hacia adelante, hacia atrás. Despacio. Lo que cada uno de ustedes, hasta donde cada uno de ustedes pueda llegar sin que haya dolor. Si es aquí nomás, perfecto. ¿Por qué les muestro esto? Porque les voy a mostrar enseguida un ejercicio con un rango de movimiento mayor. Entonces yo lo hago hasta abajo y subo. Me gusta hacerlo aquí. Y trato de mantener la espalda derecha. Espalda bien derechita. O sea, no es aquí jorobado, miren. Que también es otro ejercicio que se hace en ocasiones, pero en esta oportunidad trato de, miren, sacar la cola, llevar la espalda derecha y bajo.
No intenten bajar hasta el piso si todavía no tienen ese rango. Entonces, de nuevo, si es solo acá, perfecto, pero háganlo con buena postura. Saco la cola, pecho adelante, espalda derecha. Y a medida que van ganando más rango de movimiento, ya podemos hacer el ejercicio mucho más cómodo. Y voy respirando, por supuesto. Lo que pasa es que aquí mientras voy hablando, pues no me concentro mucho en la respiración, pero es importante respirar. Me encanta. Saco la cola, rodillas extendidas, pecho arriba, cola hacia atrás. Es una maravilla. Bien, después me gusta hacer una combinación de este ejercicio. Lo mismo, voy adelante y voy de lado a lado. Mira. Hasta donde ustedes pueden. No pueden hacer ese ejercicio todavía, lo pueden hacer aquí, mire, sencillo. Lado a lado. A mí me gusta hacerlo acá abajo. Rodillas extendidas, cola hacia afuera, pecho arriba. Y luego me gusta ir acá. Manos en la cintura. Extiendo. Voy a mostrar de lado. Cola hacia atrás, pecho arriba. Y aquí empiezo a hacer variaciones. Manos atrás de la cabeza o agarro los codos y alargo la espalda. Y vuelvo atrás. Y me voy preparando para ejercicios cada vez más, un poquitito más intensos. Respiro. Es que el cuerpo, en lo que yo he descubierto, que llevo, no sé, casi 40 años en actividad física, hay que mantenerlo como afinadito, como esto, como una guitarra afinadita. Algo así, tenerlo bien afinado, bien lubricado. Y yo he descubierto que se hace muchas veces con ejercicios muy simples, muy simples. El solo hecho de salir a caminar, si lo único que pueden hacer es salir a caminar de frente, pues porque empezábamos a hacerlo hacia atrás, pero salir a caminar hacia adelante, sí, también hacia atrás un poquito. Es un ejercicio, una maravilla, se mantiene el cuerpo poco a poco. Y ya van metiendo ejercicios más complejos como estos. Entonces, les voy a mostrar cómo me gusta hacer después de que ya voy ganando rango de movimiento. Por ejemplo, el squat para mí, esta posición se llama squat, sentadilla. Es una de mis posiciones favoritas. Y me ha permitido llegar a esa posición por ejercicios sencillos como los que les he mostrado hace un momento. Movimientos de rodillas y como estos. Miren los videos de movilidad articular, son una maravilla. Lo que pasa es que hay que hacerlo constantemente. Yo no llegué a hacer un squat así nomás de la noche a la mañana. Ha sido años y años. Pero poco a poco van soltando mucho más. Entonces, me gusta hacer este ejercicio. Y este que les voy a mostrar me gusta hacerlo mucho en la mañana. Aquí les estoy mostrando recién levantado y parte de la rutina que hago. Entonces me gusta mucho abrir la parte frontal del cuerpo. Entonces aquí acostadito, respiro, atrás, adelante. Y empiezo a abrir, se siente el estiramiento de una forma tremenda. Subo, voy arriba. Vamos. ¡Bum! Soltar ese cuerpo, mantenerlo bien lubricadito. Vamos acá. Respiramos, de adelante hacia atrás.
Oh, descanso, voy al lado a lado. Y algunos dirán, no, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo se le ocurre? Me parto, etcétera, etcétera. Miren, este ejercicio nomás. Empiecen con movimientos así de sencillos, miren. Mueve la cadera de lado a lado. Rodillas arriba, rodillas juntas. Y voy de lado a lado, respirando. Luego agarro una rodilla, la llevo hacia el pecho. ¿Sí ven? Movimientos sencillos antes de intentar hacer esos otros movimientos más complejos. Pero les aseguro que hacen estos ejercicios, miren aquí, abriendo y cerrando, de forma constante y el cuerpo empieza a soltar. Porque estos movimientos que son tan buenos para las articulaciones, lo que hacen es que empiezan a soltar este líquido sinovial. La articulación empieza a lubricarse, entonces uno se calienta muy rápido. Me encanta hacer esto. Todavía no pueden hacer esto, no importa, sigan con ejercicios como estos, suaves. Así se puede llegar a hacer esos otros movimientos. Este me encanta para los tobillos. Aquí sentado, primero coloco la cola más pegadita a los talones o talones hacia la cola. Y aquí voy subiendo, mire. Subo los talones lo que más pueda, despacio. Subo, mantengo un segundo y bajo. 1 y bajo. Lo mantengo ahí un segundito. Y después cambio, llevo los pies hacia adelante un poco y hago lo contrario, lo que hacíamos hace rato cuando estábamos de pie, que es subir la punta de los pies, lo que más pueda hacia atrás, que sientan esa tensión aquí, en la parte tibial, arriba, hacia atrás, subo. Eso es. Y me gusta repetir mucho ese ejercicio que les acabo de mostrar. De nuevo, esto lo hago en las mañanas. En la noche hay otro tipo de ejercicios que hago. Pero en las mañanas me gusta hacer estos movimientos. Abrir el cuerpo. Soltar. Squat. Arquitos. Abrir la parte frontal del cuerpo. Y arriba. Vamos otra vez de lado a lado. Me gusta también mucho rodar en la espalda. De esta manera. Entonces, lo pueden hacer así con esa cobija de apoyo. Y rodamos aquí. Es más, les tengo un reto. Pueden empezar a rodar. Si todavía se les dificulta mucho rodar así en la espalda, agárrense la pierna por detrás de la rodilla aquí. Y empiecen a rodar despacito. Así sea solo este movimiento. Miren. Así sea solo esto. A veces se tensiona mucho el cuello, entonces descansen un momento y vuelven a empezar a rodar. Si tal vez pueden hacerlo agarrando la pierna aquí por delante de la rodilla y desde ahí empiezo a rodar. Y tal vez, si pueden, a intentar sentarse, miren. Y vuelvo a rodar y me siento. Y ruedo y me siento. ¡Qué belleza para la espalda! Les voy a mostrar otro ejercicio que no intenten hacerlo todavía si no tienen esos movimientos, lo que les acabo de mostrar, o movimientos más simples con un rango mayor como los que hemos hecho esta mañana. Y es este, ir hacia atrás. Entonces yo ruedo y voy hacia atrás. Primero lo hago con las manos abajo aquí. Y después, ya cuando voy calentando, manos arriba. De nuevo, no lo intenten si no están preparados para ello. Pero lo que quiero mostrarles es cómo
con movimientos simples. Miren, movimientos simples. Yo puedo empezar a ganar ese rango articular. Miren, sentado, piernas separadas un poco y giro el tronco. Miren, simple. Movimiento simple. Agarro, entrelazo los dedos y giro. Y giro. Me gusta mucho mover las muñecas. Para algunos de ustedes que tienen artritis de muñecas, que les duelen las manos, miren, hay que mover. Todos los días hay que mover las manos un poquitito. Suelten los dedos. Lleven las manitos, los deditos hacia atrás. Miren. Acá. Me gusta mucho, en muchos videos les he mostrado la posición de perro y gato. Perdón, de vaca y gato. Vaca y gato. Me gusta muchísimo la posición de perro boca abajo. Entonces respiro. Voy atrás. Y ya cuando quedo acá empiezo a mover una a una, llevando el talón hacia abajo y sientan ese estiramiento en la pantorrilla y en el isquiotibial. Atrás y mantengo, estiro. Luego hacia adelante, subo ese pecho. Rodillas pueden ir ahí en el piso primero y después las despego y subo el pecho. Y de nuevo voy hacia atrás. Me muevo. Despacio. Todo esto sin que haya dolor. Porque si se dan cuenta, estoy haciendo los ejercicios un poco más rápido, por decirlo así. No manteniendo tanto las posturas. Pero porque ya he hecho un calentamiento anterior y ya tengo de pronto más rangos de movimiento con todo esto que hago todos los días. Para los tobillos me gusta también mucho hacer este ejercicio contra una pared. Llevo los pies hacia atrás, miren acá, bien atrás. La cadera va hacia adelante y aquí levanto el talón y bajo despacio. Levanto el talón y bajo despacio. Eso. Cuando van avanzando, entonces lo pueden hacer incluso con un pie. Levanto. Alguno de ustedes me escribió que sienten un dolor como en la planta del pie, como un ardor. Entonces, este ejercicio les puede ayudar mucho, pero hay que hacerlo despacio. Y hasta donde lo hagan, lo puedan hacer sin que haya dolor. Entonces, si pueden llevar todo el rango y luego bajar el talón. Y con una pierna. Despacio. Eso es. Y yo vuelvo a mi ejercicio reina, mi ejercicio base. Mis ejercicios base son el squat. Bajar acá, pero me gusta hacerlo desde aquí para ponerle más reto a las rodillas, al cuádriceps. Oh, bajo. Me voy a pegar aquí contra la pared. Un poquito más adelante. Me encanta este ejercicio porque, sin importar el deporte que ustedes quieran practicar, esto les va a ayudar muchísimo. Mantener esas rodillas fuertes, móviles, sanas. Acá lado a lado. Hoy en día a mí me gusta practicar mucho, les voy a mostrar aquí. Estoy jugando mucho pickleball. Ya les muestro acá. Esto. Entonces me gusta mucho, entonces uno corre, se mueve, y viene para acá. Entonces a veces no se da cuenta de los movimientos que hace y se genera tensión. Entonces por eso todos estos ejercicios también ayudan muchísimo a mantener el cuerpo fuerte para lo que quieran hacer. Quieren practicar algún deporte o simplemente para la vida diaria, para caminar sin dolor, para moverse sin dolor, para correr, etc. Para los hombros me gusta también mucho hacer movimiento articular. Sencillo, mire. Círculos. Círculos hacia atrás. Círculos hacia adelante. Despacio. Lo pueden hacer 4 o 5 veces con cada brazo. Abro, cierro.
Todo eso para que me permita tener mayores rangos articulares. Adelante, atrás, squat. Uy, me estoy resbalando. Que sigue sobre la cobija. Y atrás, ruedo. Voy de lado a lado. Y acá. A ver si me puedo. Arriba. Y arriba. Esto genera muchísimo calor. Demasiado calor. Por eso es que me gusta hacer estos movimientos en la mañana. ¿Cuánto demora haciendo esto? Mi rutina, no sé, generalmente unos 30 minutos. Con esto empiezo, para después ir no sé, a las actividades que vaya a hacer, si voy a ir a jugar o voy a hacer otras cosas. En ocasiones cuando no voy a jugar, entonces me quedo mucho más tiempo haciendo toda esta serie de movimientos. Hay otro movimiento maravilloso, pero maravilloso, que hago mucho y es este lunge, como está, digamos que sentadilla una pierna, le llaman ATG, y viene el mismo concepto, miren, llevar la rodilla hacia adelante del pie. Sí, yo sé que mucha gente dice lo contrario, pero no, es muy saludable llevar la rodilla por delante del pie, tratar de mantener el talón en el piso. Entonces empiezo con la rodilla de atrás en el piso y después voy despegando y cambio. Voy haciendo aquí, y cambio. Después me gusta también hacerlo de lado. Entonces voy de lado, manteniendo esta postura. Y miren, es que es un movimiento natural. Miren a sus hijos pequeñitos, miren a niños menores de, no sé, 5 años. Ellos tienen esos movimientos de forma natural. El squat con sus rodillitas hacia adelante. Porque es el movimiento, un squat. Es el movimiento natural. Después de los 5 años lo que pasa es que, pues como nos enseñan a sentarnos en sillas, pues el movimiento se va perdiendo. Y ya uno de adulto pues ya no puede hacer esos movimientos tan fáciles. Entonces les mostraba, entonces me gusta acá, lado, hacia atrás, vuelvo, giro, con la otra pierna, atrás, vuelvo, giro. Esto es algo de mi rutina, entonces cualquiera de estos ejercicios que hayan visto que los pueden hacer de forma constante, sin que haya dolor, sencillos, practíquenlos. Son una maravilla. Nos vemos en la próxima. Chao. Abrir ese cuerpo. Voy para un lado. Ah.